Hola, muy buenas tardes ya a toda la gente que se comienza a conectar a esta sesión en la que estaremos hoy día trabajando lo que es el área de las manualidades, lo que es el trabajo del collage. Aquí, gracias al área de extensión del Duoc UC, me presento, mi nombre es Dorian González y voy a ser el moderador de esta jornada. Ahí vemos toda la gente que se comienza a conectar. Saludos a todas las personas. Les cuento entonces que esta sesión de collage sustentable va a ser transmitida a través del canal de YouTube de extensión del Duoc UC y ustedes como asistentes van a poder hacer todas sus preguntas, comentarios a través del chat y yo como moderador voy a poder hacer ser el intermediario entre ustedes y nuestro experto en el arte del collage, a quien todos estamos esperando en esta oportunidad, ¿cierto? A Álvaro Agreda, quien es actor y también es artista visual con una vasta trayectoria también en lo que es el arte visual, el arte del trabajo en detalle, ¿cierto? De todo lo que significa esto especial que tiene, ¿cierto? El arte del collage, que tiene este trabajo interno, ¿cierto? Y también de la imagen. Quiero comentarles que todo lo que vayamos haciendo acá vamos a poder ir generando un registro para poder hacer un poco más cercana esta virtualidad, ¿cierto? Que nos mantiene un poco distante y van a poder ir trabajando, ir avanzando y todos los avances que ustedes puedan hacer lo pueden mandar al WhatsApp que va a comenzar a aparecer aquí abajo, en el GC de aquí abajo, y van a poder ir mandando sus imágenes y los van a ir mandando también con su nombre para que Álvaro, que es el experto en el arte del collage, pueda ir viendo sus avances y comentando también todo este proceso. Entonces, les cuento que esta sesión va a ser realizada, ¿cierto?, a través de YouTube y esta sería la primera sesión. La próxima semana seguimos entonces también con otra sesión. Y ahora, sin más ni menos, los dejo a todos ustedes con el experto en el arte del collage, a Álvaro Agreda. Adelante, Álvaro. Desde las casas, todos juntos. Así que nada, quiero agradecerles primero por las inscripciones, Ay, voy a bajarlo todo. Ahí me escucho bien. Agradecerles por la instancia, por los mensajes que recibí en Instagram. Así que hoy día les voy a hablar de lo que hago, de cómo trabajo el papel y cómo así igual mi proceso creativo y cuáles son mis metodologías. Lo que les voy a enseñar hoy día y les voy a mostrar son ciertos procesos que yo fui desarrollando y fui buscando a medida que fui trabajando con el collage, que no necesariamente son las cosas establecidas que todos los artistas del collage trabajan. Son cosas que yo empecé a notar y que les fui poniendo nombre a ciertas técnicas para yo hacerme una estructura de cómo voy creando. Hablando de metodología, a eso me refiero. Eh, bueno, yo soy actor, estudié teatro y estudiando teatro empecé a trabajar la imagen, desde la escenografía, los vestuarios. Siempre tuve una fijación por cómo se veía la estética y cómo se armaba este universo de imágenes en escena. Y luego de eso estudié dirección de arte. Cuando estudié dirección de arte me encuentro con el collage como una técnica para desarrollar y mostrar ciertos procesos de estéticas para proyectos audiovisuales, y entre eso tomé el collage y luego empecé a trabajar con imágenes, empecé a hacer exposiciones con papeles. Así que eso es como un poco como llegué al collage de forma intuitiva igual, porque nunca pensé terminar haciendo collage, nunca lo pensé así. Así que nada, pues, creo que el collage es una técnica súper noble, creo que cualquier persona puede trabajar con ella, es súper amigable y al mismo tiempo tiene un montón de posibilidades que se pueden ir combinando con otros materiales, como en técnica mixta. Así que ahora en el Power que les voy a mostrar, les voy a ir contando un poco cómo fui relacionando esa idea. Bueno, acá tenemos la primera diapo. Voy a hacer esta transición de imágenes muy rápido para poder tener tiempo para mostrarles creando, que eso es lo que me interesa. Y la idea es que ustedes en sus casas igual vayan tomando sus materiales, sus tijeras, sus papeles, empecemos a trabajar en conjunto y pueden mandar sus imágenes al WhatsApp que está ahí para ir teniendo un feedback. También les puedo dejar después mi correo y me pueden enviar y yo les puedo dar también avance o algunas apreciaciones que yo crea con respecto a lo que están componiendo. Eso.
pasemos con la diapo. Bueno, ¿qué es el collage? Eso es lo primero que nos preguntamos. El collage viene de una palabra francesa, coller, eh, significa pegar cosas. Generalmente, el collage se cree que se trabaja solo con papel, pero no es así. Se pueden tener un montón de objetos o ciertos elementos para hacer un collage, no necesariamente solo papel. Yo en algunas ocasiones utilizo otras materialidades, pero comencé haciendo papel, solamente trabajando con papel, diferentes texturas. Creo que es un buen inicio partir solo con papel y diferentes colores, texturas. Eso es bacán. Hay un proceso gigante en cómo uno se puede relacionar con esa materialidad. También algo importante con respecto al collage que creo que siempre lo escucho con mis colegas collajistas y artistas visuales también, que en el proceso del collage siempre hay mucha intuición al momento de decidir qué imágenes tomar. Y eso no es ajeno porque se relaciona con un vocabulario visual que todos tenemos en nuestra mente, de forma consciente e inconsciente. Entonces, el proceso de intuición al momento de trabajar con papeles y imágenes es muy importante. Creo que eso es algo que uno siempre tiene que estar atento y una conexión con qué cosas me relaciono yo. De pronto pasa que estoy recibiendo, no sé, un libro y hay ciertas imágenes que inmediatamente tengo un deseo por tenerlo y los voy cortando. Así que creo que eso es lo primero que uno tiene que tener como claro al momento de trabajar con papeles y collage y revista y libro, como estar atento a qué cosas te van llamando la atención e ir seleccionando. Más adelante les voy a mostrar acá en el espacio donde yo trabajo las herramientas que tengo y también tengo un panel frente a mí con el que siempre voy seleccionando ciertas imágenes que me van llamando la atención. Entonces, de esa forma voy creando un vocabulario visual para ir creando. Y bueno, lo más importante, y por eso se llama Collage Sustentable, es que la mayoría de las cosas que yo trabajo en las revistas son recicladas. La mayoría no las compro. De hecho, las revistas que son la primera materia que utilizo son las revistas para ti, y esas me las encontré en una casa abandonada donde había una señora con síndrome de Diógenes. Entonces yo tomo esa revista y comienzo a trabajar con ella hasta el día de hoy, que es como la imagen y estética que me ocupo. Así que en su casa pueden encontrar todo para hacer collage. Diarios, revistas, folletos, algún sticker, lo que sea puede significar una imagen o una textura. Acá al costado hay un collage de referencia que siempre hago, que voy cortando papeles que después les voy a explicar cómo lo hago. La siguiente diapo. Bueno, para partir hablando de collage, es importante entender como algunas ciertas cosas de historia que nunca son muy claras, y les voy a explicar. Porque parte el collage supuestamente con Picasso y con George Braque, que después aparece, y en esta obra, en 1912, Picasso pintaba al óleo y toma un trozo de rejilla de silla y lo pone en su cuadro. Picasso trabajaba el cubismo y pasa que también después de este proceso de cubismo que tiene Picasso empieza a utilizar ready-made, que es utilizar objetos, y esos objetos los toma y empieza a hacer obras de arte. Entonces hay una conexión interesante con respecto al papel, a otras materialidades y cómo se cohesionan y crean este concepto de collage. Pero al principio, claro, eran otro tipo de materialidades, no eran 100% papeles. Esta es una de las primeras obras que se considera dentro del collage. Esta es otra obra que es de George Braque, que también es un parisino. George Braque también utiliza el papel y toma trozos de papeles y los empieza a pintar con carboncillo para hacer ese tipo de cuadro. Este pintor también era amigo de Picasso y ambos eran cubistas. Entonces es interesante porque se dice que ambos, cuando comenzaron trabajando con el collage, tuvieron mucha influencia y aparecen en esta obra al mismo tiempo en esa época. Entonces, claro, de ahí viene esa como idea de que el collage comienza a utilizarse en esa época. Estamos hablando desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, vamos a pasar a la otra diapo. Hay algunos collages que vienen desde mucho atrás. Para mí me da mucho más lógica este pensamiento. Los primeros collages que se piensan son en Asia. Esta es una obra japonesa en donde estaban haciendo papel y ya hacían diseños. Y sobre ello escribían ciertas reglas o estatutos que hacían en esa época, en su reinado. Entonces también podría considerarse ya una forma de collage.
hoy en día hay muchos collajistas que utilizan el papel y la tinta haciendo palabra y escritura. De hecho, hay un tipo de collage que es como una libreta, que es que muy lindo ese tipo de collage, libreta que se abre y se van escribiendo ciertos pensamientos con imágenes y se van mezclando de otras materialidades. Entonces, claro, quise poner esto porque en el fondo en la historia del arte habla de que estos pintores son los como primeros que crean el collage, como que parten haciendo esta estructura de creación, pero viene mucho más de más antes. La historia nunca es como uno cree que es del fondo. Eso quería ahondar en ese detalle que era importante. Y también porque funciona naturalmente así el arte. Siempre se va reinventando, creo. Bueno, eso es como una breve introducción al collage. Quise hacerlo súper claro como para hablar de origen. Vamos a hablar sobre lo que vamos a hacer hoy día, que es lo que me interesa. Vamos a trabajar hoy día con un formato de lienzo cuadrado rectangular. En este caso yo acá tomé una hoja de blog chico, normal. También pueden utilizar, vamos a trabajar en rectangular y cuadrado porque creo que es bueno como partir por algo mucho más concreto. También en las próximas vamos a trabajar en circular, así que van otras opciones de cómo componer en una imagen. Yo usualmente ocupo este tipo de papel, un papel Canson, acá está, si lo ven, que es un papel más grueso y es bueno para que se adhiera el pegamento. Pero como vamos a hacer un ejercicio rápido y simple, voy a ocupar una hoja de blog, chico nomás, ¿ya? La idea de hoy día es que trabajemos solamente imágenes, no vamos a trabajar texto. En la segunda sesión que vamos a hacer de collage orgánico, vamos a trabajar texto y palabra que envuelven inmediatamente otro disparador a utilizar ciertas frases, hace que te modifique tu forma de pensar el collage. Entonces prefiero que hoy día trabajemos solamente con imagen. Yo personalmente en mi obra trabajo en la mayoría de las veces solo con imágenes. Hay en algunos lugares donde pongo texto o a veces agrego tinta y escribo sobre alguna imagen, pero vamos a trabajar solo esto, con recortes simples. El tema de hoy para trabajar, y quiero compartirlos con ustedes, yo encuentro que el proceso de creación de collage es un espacio mucho de encuentro personal, de identidad, de cómo estamos sintiéndonos, y es bueno como pensar que el hacer arte ya es un espacio de bienestar. Así que lo invito a que hoy día el disparador para crear sea cómo nos sentimos hoy día o si hay alguna sensación que esta semana no estaba dando vuelta en la cabeza. Creo que va a ser más fácil agarrarnos de cosas que podemos sentir para poder empezar a buscar estas imágenes y empezar a crear la composición. También puede ser un recuerdo o un sueño. Yo hoy día voy a trabajar un sueño que tuve hace unos días atrás y quiero materializarlo. Y espero este día para materializarlo. Así que ya tienen el disparador. Ese es el disparador simple de esta clase. Cómo te sientes o un sueño, un recuerdo. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora algunas técnicas específicas que yo utilizo para crear. Las voy a ahondar muy rápido para poder avanzar y empezar a componer entre todos. Una de las primeras técnicas que utilizo es rasgar y cortar. Que básicamente es tomar papeles y rajarlo con la mano, y cuando uno va tomando estos papeles van dejando una orilla blanca y se puede ir moldeando ciertas texturas que van quedando en el papel. Entonces, cuando hablo de explorar las materialidades, se trata de eso, de cómo ver y cómo el papel te va dando diferentes visiones y pegándolo en la composición. Por otro lado, también está el corte, que yo utilizo estos lápices cortantes de ángulos que son simples, tengo diferentes tamaños. Estas son las herramientas Olfas con las que yo trabajo. Y a medida que voy creando, me van permitiendo según la imagen, si es grande o chica, voy cortando por sus medidas. Yo el que me ocupo es el de ángulo 32, el más chico. Es súper simple y a medida que uno va empezando a trabajar, se hace muy, muy bacán la pega. Esta es la herramienta que más ocupo siempre en el taller. La mayoría de las veces corto con esto, muy pocas veces corto con tijera ciertos elementos. Entonces, claro, acá les pongo un ejemplo básico de cómo un collage se puede componer con gestos de rasgado y con cortes. Vamos a hablar del gesto al movimiento cuando estamos haciendo ciertas acciones con el papel. A eso me refiero con gesto. Bueno,
hay un ejemplo claro de cómo se mezcla esta técnica entre rasgado y cortar imágenes. Sigamos con la otra diapo. Este es otro tipo de técnica que es imágenes superpuestas. Yo cuando hago este tipo de collage utilizo líneas. Esta es parte de una obra de la exposición Dimensiones que hice el 2019, que trabajé este tipo de estética de collage, y lo que hacía básicamente era crear los fondos con líneas. Entonces tomaba dos imágenes diferentes y con una guillotina que tengo voy cortando líneas. Y a medida que voy cortando, las voy pegando en paralelo para que la imagen se extienda y parece que fuese una imagen superpuesta. Entonces, por ejemplo, en la composición de la derecha podemos ver cómo esta imagen la puse de forma diagonal. La imagen entonces se va superponiendo entre todas las líneas y sobre eso puse la composición que va en primer plano. En el collage al lado pasa lo mismo. Son líneas superpuestas, pero en cuadrado, que partí desde la más grande hasta las más chicas. Esa la hice, me acuerdo, con tijera, o sea, con reglas. Fui marcando todos los espacios para generar ese efecto y me interesaba trabajar la línea como disparador. Quería que las líneas generaran movimiento en la imagen. Entonces, todos esos cuadros que hice en esa exposición están hechos el fondo a mano, a línea. Es una súper buena técnica para explorar. Este otro tipo de técnica que es el fotomontaje o siluetas. Yo personalmente le digo silueta a este tipo de collage. No, no es que se llame así, pero yo siempre le he dicho así en mi taller y en mi obra. Y consisten en generar imágenes con menos gesto, a mi parecer. Uno toma alguna imagen y corta con el bisturí, y uno pone otra imagen detrás para generar una profundidad o generar un estado. Entonces, a mí me parecía que funcionaba más como pensándolo en menos productividad de gesto. Y es interesante porque en el fondo uno corta menos, pero se demora mucho más llegar a la composición, buscando qué imagen es la que corresponde atrás y cómo dialoga la imagen de adelante con la de atrás. Es interesante lo que pasa con el trabajo de silueta. Yo encuentro que uno de los trabajos que más me ha gustado hacer sin duda en el collage. Es muy bacán. Bueno, acá hay otro tipo de técnica que utilizo, que es fragmentar la imagen. En este tipo de collage, lo que hago es tomar el papel y comienzo a fragmentar espacio por espacio. Acá, por ejemplo, en el collage del lado izquierdo, podemos ver una imagen que está fragmentada, pero también está mezclada con el rajado. Por ejemplo, atrás vemos que hay una fragmentación que superpone con una imagen detrás, que son espacios domésticos, y adelante existen dos rasgados que fueron puestos perfectamente para que se enlazaran con la imagen principal. Entonces, ahí hay un juego de diálogo que empieza a multiplicarse. Partimos con una idea de rasgado y terminamos mezclándola con otra técnica que es fragmentando la imagen. Lo puse ahí como ejemplo porque me parecía genial que todo esto que les estoy contando, ustedes pueden ir mezclándolo. A mí me pasa que ahora yo cuando voy creando, todas estas técnicas son lenguaje en el fondo. Entonces puedo estar fragmentando una imagen y después puedo hacer un fotomontaje y termino encendiéndola con una técnica que les voy a mostrar después. Entonces es bacán como nosotros ir identificando e ir anotando. De hecho, él me está pasando por debajo. Yo siempre tengo una libretita al lado y voy anotando las cosas que voy haciendo. Si hay algo interesante que encontré con el papel, lo anoto inmediatamente y le voy tratando de poner algún nombre o alguna idea para conectarme con ella y estar claro que hay ciertas técnicas que utilizo en ciertas obras. Así que los invito a que tengan siempre una libreta a mano en su estudio, en su taller, y vayan escribiendo todo lo que van desarrollando. Creo que está bueno siempre pensar en metodología o en cómo uno se va encontrando con el espacio creativo. Creo que hay un labor importante siempre ahondar en eso. Bueno, esto se llama, yo le puse fragmentar la imagen en el fondo, donde significa quitar trozo por trozo ciertos lugares de la composición. Esta es otra técnica que se llama sangrar la imagen. Cuando comencé a sangrar la imagen me daba la sensación de tener ciertos elementos que accionaran. En este caso, por ejemplo, hay una tijera que está enterrándose en la cabeza de la chica y empieza a sangrar. Ese sangrado siempre lo trabajo con lápiz, o sea, con pinceles muy pequeños, como estos, que son como 0,5, y utilizo unas pinturas que son estas, las Royal Talents, que son súper delgaditas.
Son súper buenas estas pinturas y se adhieren muy bien al papel. Por eso las recomiendo. He utilizado otro tipo de pintura y estas para mí son las mejores para el papel. Se adhieren súper bien y son opacas. Eso es lo bueno. Entonces, claro, comienzo a tomar ciertos elementos y los incrusto en la imagen y luego de eso los pinto para desarrollar un sangrado. Me pasa a mí personalmente que los objetos en una imagen igual pueden accionar. Por ejemplo, podría ser que exista una imagen que sea una pistola o un cañón, y esa misma imagen uno puede pintarle y dar la acción a la composición. Entonces, creo que es importante entender que hay objetos que tienen acciones y que se pueden poner en el collage y empiezan a brillar por sí solos. Entonces, siempre vayan pensando en algunos elementos. Yo tengo un libro que es este, que es un libro que tiene solo objetos. Y con este libro, generalmente, cuando yo hago una composición, después de tener la lista, empiezo a tener objetos que me generen acciones. Entonces acá vamos a encontrar un montón de objetos. Ahí no sé si se ve tanto. Ahí se va. Podemos tener un montón de objetos que me pueden generar una acción o pensar en cómo podría cambiar la imagen que ya está en la composición. Así que es bueno, yo les recomiendo siempre tener un libro que tenga solo objetos. Va a ser genial eso a nivel de idea. Esta otra técnica que utilizo, que es incendiar la imagen. Incendiar la imagen es con la que he estado trabajando el último tiempo en la exposición que quiero desarrollar, en incendio se va a llamar, en donde empecé a trabajar las llamas de fuego. Toda esta idea de la llama de fuego empezó a aparecer a finales de la exposición en Dimensiones, en donde empecé a cortar líneas delgaditas, como esta. Acá tengo un ejemplo. Estas líneas que son acá se pueden ver ahí, muy pequeñitas. Estas líneas son de papel Prisma. Yo utilizo los papeles Prisma de diferentes colores. Los compro en rosas, de hecho. Tengo de todo tipo de colores. Tengo muchos. Y empiezo a cortar con el bisturí línea por línea. Y la línea va a definir igual la forma que quiere tener tu llama. Por ejemplo, la llama que está en el collage de acá al lado izquierdo es un aura. Entonces, generalmente creo una composición y sé que sé que adelante de esa llama va a haber un objeto o una persona. Entonces, las líneas las hago mucho más curva y que tengan una sensación de expansión. En el caso al lado, vemos una llamarada que es un incendio. Entonces, la línea inmediatamente toma otro carácter. Yo cuando empecé a trabajar con el fuego, me sirvió mucho observar la naturaleza, sirve mucho observar la naturaleza siempre, y empecé a observar cómo eran las llamas de fuego, cómo se movían y qué colores tenían. Y cuando identifiqué eso, observándolo, empecé a tener claro que todas las llamas tenían una forma diferente de accionar en algo, o cómo se comportaban. Está bueno pensar en cómo las cosas se comportan, sobre todo en el fuego, que es un elemento natural. Entonces, claro, empecé a utilizar este tipo de técnica para diferentes collages, para hacer auras, para quemar incendios, y creo que es la técnica que más ocupo el último tiempo. Y que tener mucha paciencia, porque hay que cortar muchos papeles. Esta otra técnica, que es de las miniaturas y la escala de tamaños, en el collage es importante siempre entender que hay muchas formas de abarcar una imagen. Yo generalmente cuando me encuentro con una idea en mi cabeza que tengo ya preconcebida o que quiero crear, que está dando vuelta, pienso en qué técnica igual es la más adecuada para dar vida a lo que quiero transmitir. Entonces, en este tipo de collage utilizo muchas miniaturas. Yo las miniaturas las empecé a ocupar con una referencia a un cuadro que es muy conocido que se llama El Jardín de las Delicias del Bosco, que es uno de mis referentes más importantes en mi trabajo. Y el Bosco se encarga siempre de crear imágenes muy pequeñitas y muy detallistas. Entonces, claro, en mis collages lo que trato de hacer siempre es utilizar miniaturas, y estas miniaturas las voy componiendo en relación a la imagen grande con la que parto, con la que encuentro. Entonces, en un costado vemos cómo esta chica está en una pieza y en la cama hay un montón de objetos pequeñitos, hay como una mini casa. Y al otro costado podemos ver que está esta mujer despidiéndose y entra un pulpo y la gente está encerrada en la casa, y que fue un collage que hice para cuando partimos la cuarentena. Ese collage se llama Quédate en casa. Entonces, claro, acá es importante entender que los papeles y las proporciones de los que estamos cortando te da inmediatamente una escala de tamaño que sería importante como tener claro
cómo dialogarla con la otra imagen. A mí las miniaturas me gustan mucho. También hay que tener mucha paciencia porque son cortes muy pequeñitos. Sí. Esta es una obra que se llama Revolución, que la hice el 2019 y es el collage más grande que he hecho. Es de 100 por 120 centímetros, está hecho a mano completo y es una marcha de mujeres que van a La Moneda. Fue una marcha que vi el 2018, de lejos me acuerdo con un amigo, y estaba trabajando una composición y dije, necesito crear esta marcha feminista. ¿Por qué quería compartirlas con ustedes? Porque yo cuando empecé a desarrollar mi trabajo en el collage, muchos de los temas que hablo en mi obra son sobre grupos minoritarios, como LGBT, movimientos feministas, incendiar la política y la religión. Entonces me parecía interesante como que la gente no supiera mi nombre al principio. Entonces mis obras por eso las empecé a firmar con Universo Lolita. Y justamente esta obra es una marcha de mujeres y donde entre medio hay textos que puse que se están diciendo estas mujeres y están todas con bandera avanzando hacia la moneda que se está incendiando. ¿Por qué quería mostrarles esto? Porque en el fondo este es un ejemplo muy simple de ver, que están todas las técnicas mezcladas. Por ejemplo, al fondo vemos el fotomontaje con la imagen en línea que van bajando como paisaje, que son fotos de paisajes con textos de las revistas para ti. Después vemos el edificio, que en el fondo estamos trabajando escala de tamaño, y este edificio se está incendiando con la técnica del incendiado. Y después abajo vemos cómo las mujeres, desde las más pequeñitas a las más grandes, van marchando según su estatura. Quería mostrarle esta obra porque en el fondo creo que esta fue una de las primeras obras donde me di cuenta que estaba combinando todos los lenguajes. Así que, nada, quería compartirles con ustedes esta obra, se llama Revolución. Acá hay algunas frases que tengo para compartir, que me parecía interesante a algunos artistas, como el arte no produce aquello que es visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es, de Paul Klee, un pintor que me gusta mucho, que también trabaja la técnica del color, que es muy interesante. Robert Bresson, que es un cineasta que partió siendo fotógrafo y pintor. No hay arte sin transformación. Creo que el arte sin duda va a transmitirte un cambio solamente al hacerlo, solo el momento de hacerlo ya te está transmitiendo algo. Y por último, el arte es la mentira que nos permite comprender la verdad, que es de Pablo Picasso, el primero que me pareció interesante compartir esa frase de cómo las imágenes develan cosas internas de nosotros a veces y no nos damos cuenta. Bueno, esa fue una introducción que traté de hacer de la obra rápido, a grandes rasgos que pasé por las cosas que trabajo, así que ahora vamos a empezar a trabajar un collage y quiero mostrarles cómo todo esto que les estoy diciendo. Bueno, primero que todo es importante que tengan una tabla salvacortes. Acá al costado les voy mostrando todas las herramientas con las que trabajo. Yo trabajo con las herramientas Olfa. Para mí son las mejores con las que trabajo y que me funcionan súper bien. Tengo tijeras de diferentes tamaños, bisturí con diferentes cortes. Tengo este cortacartón, un pequeño rodillo que utilizo para pegar imágenes, que funciona súper bien. Tengo estos que son para hacer círculos pequeños y para hacer círculos más grandes. La tabla salvacorte, tengo esta pequeña y tengo la grande que después les voy a mostrar. Voy a correr esto un poco para que puedan ver bien. Entonces, vamos a trabajar con este lienzo. Yo las imágenes las tengo en mi cabeza. Voy a hacer un sueño que estuvo estos días y que quería compartir con ustedes. Así que voy mostrándoles lo que seleccioné. Ahí, no sé si se ve la imagen, parece que no. Voy a sacar una imagen de este libro, que es una lámpara que la tengo vista de antes. Ahí las van a ir viendo. Generalmente me gusta primero agrupar los objetos que voy a utilizar para después trabajar el fondo. Acá. Hay algo que siempre es importante cuando uno hace collage,
y al principio yo me equivocaba harto en eso, es ver lo que hay detrás. Por ejemplo, yo ahora voy a sacar esta lámpara, entonces procuren siempre ver qué hay atrás, porque me ha pasado muchas veces que corto una imagen y después me doy cuenta que la de atrás me servía mucho más, o que tenía pensado, no sé, otra obra y la corto. Así que siempre es importante que piensen en qué están cortando. Voy a ocupar esta herramienta que es este es el Cheat Cutter, que es para cortar, seleccionar imágenes y que es muy simple porque no hace un corte tan fuerte y no daña las imágenes que están atrás. Este es perfecto para seleccionar imágenes. Yo siempre utilizo para solo buscar los elementos que necesito. Acá atrás, o sea, acá delante mío, tengo un panel con imágenes que les voy a mostrar. Yo les recomiendo que si quieren trabajar con imágenes y hacer collage, esto funciona mucho. A mí me ha funcionado un montón. Les voy a girar un poco para que vean. Acá tengo un panel lleno de imágenes. A mí generalmente me pasa que cuando voy encontrando alguna figura o algo que me llama la atención, lo selecciono rápidamente y lo pego en este espacio para tenerlo en mi cabeza. Entonces, cada vez que me siento, ya tengo una idea de qué podía estar trabajando. O a veces me pasa, no sé, me encuentro con una y la guardo y después la puedo ocupar, no sé, 2 meses, 3 meses después. Entonces está bueno como ir generando un vocabulario visual. Voy a utilizar este recorte que es de las revistas Para Ti. Estas son las revistas que yo encontré que las había comentado al principio. Estas revistas eran de una señora que se llamaba Beatriz Lizana y ella era la dueña y yo me quedé con esa revista, me la regaló su nieto. Y este es el mayor elemento que utilizo en mi obra. Este papel define mi estética, sin duda. Hay algo que comentaba y que parece que está pasando por el panel abajo que es importante entender a medida que uno avanzando haciendo collage, que hay ciertas estéticas y texturas que a uno le gustan que van quedando sus imágenes. A mí me pasa que yo trabajo mucho con imágenes antiguas, entonces procuro siempre que tengan elementos que sean relacionados a la para ti de los años 40 o 30. Intento, en la medida que sea así de esa forma. Así que tenemos este. Necesito este acá. Acá tenemos otra imagen, que es un cuadro que lo voy a cortar. Yo voy a hacer un poco de trampa. Si ustedes trabajando en la casa con tijeras, sigan intentando con tijeras. Voy a cortar yo con este bisturí, para que vean cómo funciona. ¿Ya? A mí me pasa que me es mucho más cómodo trabajar con el bisturí. Hay ciertas hojas de los bisturí que son ovaladas o algunas son rectangulares que te permiten hacer otro tipo de movimiento al momento de cortar. Así que es bacán de pronto cuando son imágenes más pequeñas o que tienen otro tipo de corte, ir cambiando esas hojas de acción porque ayuda un montón. Yo me acostumbro a cortar siempre con esta, que es como la hoja tradicional que traen los bisturí, pero hay que sacarle partido a la herramienta. Hay que darle ojo ahí a esos detalles. Hay algunos collajistas que utilizan pinzas para trabajar las imágenes. Yo naturalmente nunca ocupo pinzas, pero siempre estoy con un pañito al lado, un pañito de tela cualquiera, con el cual voy limpiando, de pronto si se ensucia o está algo dañado, lo cambio rápido. Así que ahí está buena igual esa idea de tener ahí siempre un pañito cerca que está ayudando. En este caso voy a utilizar solamente el marco, porque me interesa utilizar este marco para mi otro personaje que está al lado. Esta semana tuve un sueño que me llamó mucha atención y lo pensé como ejercicio para esta semana. Quería materializarlo y ver cómo se conjugan las imágenes. A mí me gusta mucho trabajar con los sueños, con el mundo onírico. Entonces tenemos acá un marco, tenemos acá a este caballero.
Y ahora voy a cortar una lámpara. Lo que a mí me gusta del bisturí es que a medida que uno va avanzando, se hace súper práctico el corte y uno le toma un ritmo interesante. Entonces yo los invito a que practiquen con él. Es muy bacán. A mí me gusta mucho esta herramienta. Los recortes que estoy utilizando de este libro de objeto es un libro de los 70. Por si tienen ahí algunas dudas con respecto al contenido. Hay un disparador importante al momento de crear. Ahora yo estoy en silencio, pero generalmente cuando yo estoy trabajando siempre pongo música, me gusta mucho. Y me armo unas playlists que voy siempre sorteando o que voy descubriendo otro artista. Entonces está bueno como siempre tener un flujo de movimiento y la música sirve harto para hacer eso. Darle movimiento a tu creación. Acá tengo entonces los dos primeros elementos que quiero utilizar. Hay un papel que yo utilizo siempre en mis obras, que es este, que los voy a mostrar. Es el papel holográfico. Este es un papel holográfico simple que pueden encontrar en cualquier espacio. No tiene nada como difícil de conseguir. Lo pueden comprar en supermercados, librería. A mí me gusta trabajar con este papel porque es fácil de moldear, es un poco más grueso que el tradicional, pero a mí me funciona súper bien siempre. Voy a utilizar azul. Sí, azul. Y acá entonces vamos a utilizar el revés de esto y vamos el marco a marcarlo. Siempre es bueno tener un lápiz mina porque es más fácil ir después hacer el corte para poder enlazarlo. Perfecto. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mira, por cámara se ve que estás haciendo la acción, pero tu cabeza limita la posibilidad de ver. Eso, ahí podemos ver mejor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, aprovechar entonces que Álvaro está generando, digamos, esta acción. Invito a toda la audiencia que está conectada y comentando, ¿cierto?, a través del chat, que todos los avances que pueda ir realizando junto con Álvaro, que lo puedan enviar como foto al WhatsApp, que es más 569 58 64 32 06. Y ahí Álvaro también va a poder ir viendo sus avances de todo el trabajo que va a estar siendo generado, digamos, en este taller. Entonces, les repito el WhatsApp, que es más 569 58 64 32 06, y allí van a poder entonces ir generando un repositorio, ¿cierto?, de todas las actividades, de todas las fotos de esta actividad que vamos a ir haciendo, ¿sí? Ahí debajo está pasando entonces el WhatsApp para aquellas personas que quieran enviar sus trabajos para que Álvaro pueda ir comentando, haciendo algunos alcances que pueda enriquecer, ¿cierto?, el trabajo que estamos generando, entendiendo, ¿cierto?, que el taller es collage autosustentable y que un poco lo que explicaba Álvaro entonces, que cada persona tiene su mundo interno que lo puede ver y hacer reflejado, ¿cierto?, en estas imágenes. ¿No es así, Álvaro? Sí, me estaba pensando ahora con respecto a cómo sorteamos ciertos elementos. A mí me pasó, por ejemplo, que en un momento, cuando encontré este tipo de papel,
yo tuve una conexión inmediata. Entonces, en todas mis obras ocupo este tipo de textura. Entonces pensaba, encuentren sus espacios, como qué papeles me gustan. A mí me pasa que, por ejemplo, hay ciertas revistas que no ocupo porque no me gustan la estética. Entonces, está bueno como ir pensando en eso, en ya, cuáles van a ser mis elementos, cuál va a ser mi lenguaje, cómo la gente quiero que observe mi obra. Eh, Eso es importante cuando uno está haciendo collage. Para mí es súper importante igual entender por qué quiero que se vea así esa imagen. ¿Qué me transmite? ¿Habla de mí? Sí, me identifico con eso. A mí me pasa que, por ejemplo, también tengo ciertos elementos a mi alrededor que me van dando disparadores, escultura y cuadros, porque me permiten generarme un universo. Ya, tenemos acá estos elementos que voy a utilizar. Ahora voy a hacer el fondo. Estoy avanzando rápido para que alcancemos, porque es breve, pero para mostrarles cómo trabajo el fondo ahora. En el fondo, yo voy a utilizar en este momento una revista National Geographic. Yo, por ejemplo, este tipo de revista lo utilizo muy poco. No trabajo tanto con esta. Pero hoy día me pareció interesante y dije, bueno, voy a utilizar esta que no trabajo siempre para ver qué pasa. Y habían algunos paisajes interesantes que me transmitían este espacio de ensueño, como estos. Estos me transmitieron la sensación que tuve en el sueño el otro día. Voy a guardarlo con este mejor. Acá yo voy a seleccionar un fondo con esta textura y este de acá al lado. La idea es que el fondo lo hagamos con la técnica del rajado. Yo cuando partí haciendo collage no utilizaba mucho el rajado, soy sincero. No trabajaba mucho con esa técnica y en un momento me di cuenta que era magnífica. A mí me gustaba, ahora lo ocupo harto. Y para esto voy a hacer rasgados que marquen el fondo y que generen esta estética como de ensueño, nebulosa. Y para eso solamente intuición y se va a armar así la composición. Sé que estos elementos van a ser los que van a estar al centro y que van a significar el recuerdo, el sueño que tengo en mi cabeza. Así que el fondo me interesa que tenga un espacio, una atmósfera onírica. Por eso pensé cuando decidí hacer este ejercicio dije, voy a utilizar esas imágenes. A mí me llamaron inmediatamente la idea en mi cabeza. Entonces, voy a hacer rasgados. Hay un rasgado que yo siempre utilizo que es, por ejemplo, acá vamos viendo, se va quedando la marca blanca. Esa marca a mí me parece hermosa. No sé, yo siempre la... Incluso después con un cuchillo de la herramienta, uno puede rasparlo y que quede más blanca, de hecho. Y esta la voy a utilizar acá. A veces está bueno el soporte, yo no lo hago siempre, lo hago con algunas obras. Les pongo masking y el masking queda atrás para sujetar el collage. Perfecto. Y Mira, Álvaro, te quiero comentar que ahí la gente ya comienza a enviar sus imágenes, ujú, que muestra, ¿cierto?, que va avanzando junto con nosotros. Es ujú, Valentina Ubal, ujú, quien está ahí mostrando como todo su arsenal bacán, de elementos y sí. que está trabajando a la par contigo. Nos siguen llegando imágenes, así que mientras avanzamos, Bacán. vamos a ir encontrando, digamos, los espacios precisos para poder eh, dar a conocer, ¿cierto?, los trabajos y que podamos ir comentando. Bacán, eso sí, hay algunas preguntas que me gustaría responder, ¿o no? Sí, ¿Tengo podemos ir, alguna duda? mientras avanza, yo te puedo ir leyendo algunas Ya, preguntas que bacán, van sucediendo del chat ya. eh, para que avancemos dentro del tiempo. Eh, Porque aquí la gente ha estado súper atenta a todo lo que has estado comentando. Y Ujú. mira, aquí hay una pregunta. Me voy a ir disociando, voy respondiendo. Mira,
Aquí Natalia Nieva dice, pregunta Álvaro, dice, ¿crees que la estética o la identidad visual de las obras de una persona se va generando por sí sola o la persona debe intervenir demasiado para poder reforzar una identidad más sólida o auténtica? Yo creo que está determinada por la persona, sin duda. A mí me pasó que al principio yo hice muchos, yo cuando partí haciendo, hacía collage y eran muy intuitivos, no tenía ningún pensamiento ni una estructura en mi cabeza de cómo quería que se vieran. Y pasó que en un momento me di cuenta que habían ciertos elementos y ciertas imágenes que se repetían en mis obras. Por eso pienso que es importante hacerse un vocabulario visual. Nosotros cuando nacemos tenemos muchas formas de expresarnos. Podemos hablar a través de la palabra, tenemos un registro de cómo vincularnos con otro. Y la visualidad, la imagen, es lo mismo. Cada uno tiene un vocabulario visual que viene dirigido desde nuestra biografía nomás, como viene de eso. Entonces, a eso me refiero con entender que hay ciertas cosas que van a hablar de mí y que la gente al verlas van a entender que es mi propio lenguaje. Entonces, sin duda que depende de uno, de cómo uno quiere mostrarse ante el otro o cómo me van a codificar o leer, ¿cachai? Entonces, sin duda que está relacionado con uno, cómo quiere verse afuera. Por ejemplo, yo sé que el papel, el holográfico es muy importante, siempre se ve en mi obra. Siempre intento en un momento que esté presente y que sea orgánico, porque a veces uno tampoco puede forzar las cosas. De pronto no hay papel holográfico y no hay, por mucho que me guste, pero intento de que las propias técnicas y lenguaje se vayan cohesionando de forma orgánica. Creo que eso es importante. Perfecto, No muchas sé si gracias. respondía, sí. Sí, ahí invitamos entonces eh, a que puedan comentar a través del chat si es que quedó clara la respuesta. Mira, y aquí hay otra pregunta, dice Ujú. Catherine Figueroa, dice, ¿puedes por favor enviarnos los nombres de las herramientas que usa, que las mencionaste delante, pero que podríamos al final entonces del taller, ¿te parece poder mencionarlas para poder ir Sí, avanzando, súper. para poder responder a Catherine? ¿Te parece? Sí, de hecho, yo pensaba hoy día hablarle de la herramienta, pero iba a perder mucho tiempo, entonces, totalmente, les puedo mandar en detalle todos los nombres de la herramienta y dónde pueden encontrarla y comprarla, y de verdad que para mí son los mejores que he utilizado, he probado harta herramienta. Sí. Perfecto, Quiero mira, aquí hay mostrarle otra. algo, porque quiero pegar ciertas imágenes. Entonces, les voy a hablar sobre el proceso de pegado. Voy a seleccionar esto así primero. Acá, no, me falta cortar esto. Dale con otra pregunta si querés, Dorian. Sí, mira, había Para- otra pregunta de Krishna que dice, que te pregunta a propósito del proceso que estamos viendo ahora, que es, Ujú. ¿cómo se hace para que el rasgado quede más blanco? Hay dos formas. Una es jalando el papel de lejos. Yo me he dado cuenta que esa es como la mejor técnica. A veces yo incluso le pongo un masking tape. Y esto no sé cómo lo hará el otro. Yo lo hago de esa forma. Le pego un trozo de masking tape y de un lado lo jalo fuerte para que quede mucho más marcado el rasgado. Hay otra forma de hacerlo que es con el mismo bisturí, que es empezar a rasgar y hacer que empiece a aparecer ese espacio blanco. A mí me pasó que, por ejemplo, no sé, tengo un rasgado me funcionó súper. Quería que quedara con esa textura. Ahí se puede ver. Pero me ha pasado a veces que no queda así. Entonces tomo un bisturí y empiezo a rasparlo a poco. O a veces me pasa que, no sé, se corta súper bien y acá corté mal. Una opción es volver a cortarlo con la mano, pero si me gustó la figura de la composición y cómo quedó el rasgado, lo hago con un cuchillo directamente. Sí, creo que es la mejor forma. Quiero esto, jalarlo entonces acá. Voy a empezar a componer el fondo. Tenemos acá esto, que va a estar acá en la composición. Ahí sí la ven. Ahí está. Y quiero entrelazar esta imagen al centro. Entonces, voy a cortar inmediatamente.
Perfecto, entonces mientras vemos cómo Álvaro comienza a avanzar con este proceso, ¿cierto? Invitamos entonces a la gente a que pueda hacer cualquier pregunta o comentario con respecto a este proceso, a esta primera parte de lo que es el taller de collage sustentable, ¿cierto? Levantado gracias al área de extensión del Duo QC y que nos puede permitir, ¿cierto?, aprender y poder trabajar a través de la virtualidad con el experto en el arte de el collage, Álvaro Agreda. Y también invitar a la audiencia que pueda enviar entonces sus avances al WhatsApp más 569-58-64-3206, que está apareciendo ahora abajo en pantalla, para que podamos ir avanzando, ¿cierto? Y que Álvaro pueda ver sus avances y comentando y dando algunos tips desde el área más profesional para enriquecer, ¿cierto?, todo este aprendizaje. Mira, Álvaro, ahí te comento que la gente comienza a mandar sus imágenes, ¿cierto? Que ya comienza a avanzar en este proceso junto a ti. Eh, Tenemos ahí entonces, ahí tenemos a Batalla Reyes, quien está mostrando entonces su trabajo de collage, ¿cierto? Y que Sí, está bueno. sí, la gente está muy, muy, muy entusiasmada con este taller y nos siguen llegando imágenes. Hay una muy buena selección de imágenes para jugar. Eso fue súper bueno. Creo que en la imagen y cómo dialogar hay mucho espacio. A mí me pasa que, por ejemplo, corto imágenes, estoy trabajando un collage y a veces las cambio. Pueden pasar días y utilizo ese collage y lo transformo en otro collage. Entonces está bueno darse ese tiempo para seleccionar imágenes y saber cómo dialogarlas. Eso es súper importante. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, ahí la gente Ahí, sigue por ejemplo, hay un comentando. papel de textura, hay otro tipo de papeles que son marmolados, hay una artista visual con la cual trabajo mucho y que a mí me encanta, para mí una maestra del collage también, que es Virginia Costa. Virginia Costa trabaja con muchos papeles marmolados y con textura. Para mí eso es fantástico, te genera rápidamente una atmósfera en el collage a nivel estético, funciona muy bien como composición, a eso quería llegar. Sí. Si están trabajando con papeles con textura, como lo que veo en la foto, que son como un poco, son de Navidad, como marmolados, funcionan súper bien. A mí me gustan estos sus papeles. Voy a ir pegando. Quiero mostrarle el proceso pegado. Yo generalmente trabajo con este pegamento que es el pegamento Helmers. Yo ocupo toda la línea de este pegamento. Para mí el que más funciona. He trabajado con Uhu y con Artel, pero no me parece tan bueno. Este es ProArte. No son tan buenos. A mí este es lejos el mejor. Este es un pegamento normal, pega muy firme, y también después está este que es el Helmers. El Helmers es un pegamento extra fuerte. Este es súper bueno. Cuesta mucho encontrarlo. De hecho, este me queda como nada de pegamento. Este pegamento lo recomiendo mucho, es genial. Después está este, que es un pegamento clear, que es como transparente, y yo lo pego con pinceles. Por ejemplo, en los anillos de poder, a veces pego miniaturas, prefiero pegarlos con esto porque quedan mucho más firmes. Y como son delicados, prefiero tomar y pegarlo de a poquito en la imagen. A mí me funciona ese tipo de corte, este pegamento funciona bacán. Y después está este pegamento que también es Helmers, que he ocupado al último tiempo y es bacán. Este es un pegamento spray, que de hecho lo voy a ocupar para que vean cómo se utiliza. Y este no es tan barato, pero es muy bueno para generar fondos. Yo este lo utilizo, estoy haciendo un tipo de collage ahora que les voy a mostrar al final del clase, que es con fragmentación, en donde fragmento todo el lienzo, y este es todo. Sin este no puedo pegar ese collage, de hecho. Ya, les voy a mostrar entonces. Voy a partir con estos rasgados. Voy a dejar esto al final para utilizar el otro pegamento, para que lo puedan ver. Y acá solamente ir pegando los retazos. Espérate, esto un poco.
También pueden poner debajo, yo ahora estoy utilizando la tabla de corte. Pueden utilizar la tabla de corte y después lavarlas con un paño y funciona súper bien. No hay problema con eso. Perfecto, Álvaro. Mira, les cuento entonces que también ahí abajo en el GC comienza a aparecer también la importancia de resguardar, ¿cierto? También a los niños y niñas que también puedan estar de pronto quizás queriendo participar de estos talleres donde hay tantos elementos cortantes que siempre la idea es que puedan ser cuidados por un adulto para evitar cualquier accidente, ¿cierto? Y que la experiencia sea lo más familiar y lo más amena posible sin tener ningún accidente. ¿Ya? Así que también importante recalcar eso. Álvaro, entonces te cuento que la gente sigue comentando. La gente sigue comentando a través de el chat, ya en estos casi ya últimos minutos que nos van quedando, ¿cierto? De esta primera sesión de este taller, que ha estado bastante interesante, donde la gente ha mandado sus imágenes y además ha seguido muy de cerca, digamos, como todas tus recomendaciones. ¿Te escucho? Sí. Concéntrate pegando esto. Hay algo interesante del rasgado, estaba pensando mientras lo hacía, que a mí lo que más me gusta de rasgar el papel es que uno le dando la forma que quiere según el fondo, cómo se va componiendo. Tenía otra idea en mi cabeza al principio de este fondo y funcionó súper bien. Ahí hablamos de la intuición, lo que les decía. Cómo nos vamos vinculando. Sí, porque esto va acá, que va a superponer la imagen, y este va acá. No sé. Otro. Y acá me agarro otra textura. Genial. Ojo que de pronto si la imagen se sobrepasa del lienzo, a mí me pasa mucho eso. Después, que una vez que tengo la composición, voy cortando alrededor, así que no se preocupen por eso. No hay problema. Ahí. Perfecto. Álvaro, te quiero comentar que en el chat de la audiencia, ¿cierto? Está pasando un link de extensión, que es de extensión de Duoc, para aquellas personas que no se han inscrito para la segunda sesión de este taller. Perfecto. Y que quieran participar, ¿cierto? Puedan entrar a través de ese link y ahí al final de la página aparece el inscríbete aquí para que puedan participar, ¿cierto? De la segunda sesión y que les pueda llegar el link de conexión para la segunda parte, ¿cierto? De este taller, que no termina acá, sino que
sigue la próxima semana para que se organicen, ¿cierto? Se inscriban a través de la plataforma de nuestra página web de extensión .duoc.cl en esta segunda sesión del taller de collage sustentable. ¿Ya? Ahí en el chat comienza a aparecer ese link para aquellas personas que no se han inscrito. Genial. Para esa sesión vamos a trabajar el collage orgánico, que vamos a utilizar ciertos elementos de la naturaleza. Para eso, en la semana sería bueno que vayan recolectando hojas que se caen en los árboles, hojas que estén medias pasadas, que estén malas, o si están buenas las pueden tomar y las tienen que guardar en un libro. Déjenla en un librito para que se sequen un tiempo y cuando estemos en el taller podamos utilizarla. Yo lo que más les recomiendo es utilizar una hoja de otoño caída. El otro día estuve trabajando con ella y funciona súper bien, son súper amigables. Así que les recomiendo eso como principio. Si no saben qué tipo de hoja utilizar, esa funciona perfecto. Ya, miren, acá hice este fondo. Quiero mostrarle ahora cómo utilizo el otro pegamento. Al final hice una composición rasgada al centro, porque me interesa que este sea el foco del collage, de la composición, va a ser al centro, así de simple. Y me sirve hacer esta tensión con estas dos imágenes que van a estar acá a este costado, rasgados. En el fondo es un fondo que se fragmenta por sí solo. Entonces les voy a mostrar cómo pego esto. Yo esto lo pego con el pegamento spray. Y para eso vamos a necesitar un fondo que sea una hoja de diario, porque el pegamento es firme, es súper fuerte. Entonces acá tengo una. Este es el de arriba, así que vamos a ponerlo acá. Este lo vamos a separar un poco y vamos a utilizar el spray. Yo para los fondos este es el que me utilizo. La idea es que vaya despacio porque salta harto igual. De hecho, debería abrir esto. No es, hay que tener cuidado con el pegamento y es súper firme. Entonces, hay que tener al lado el collage para poder pegarlo bien. A ver, vemos ahí. Esto con cuidado. Corremos este papel. Lo bueno de este pegamento es que te permite moverlo. Así que si se equivocan, pueden mover después la composición. Y acá, ay, es que no les moleste. Acá tenemos una pieza entonces. Y ahora vamos con la otra. Para este tipo de papel, quizás sería bueno tener un pañito. Yo tengo siempre este acá, como les decía, por si acaso. Si está demasiado pegajoso, si se ensucia algo. O puedo utilizar en defecto la pinza. Yo no utilizo pinza porque me gusta trabajar con las manos. Acá podemos ver que en el collage, por ejemplo, quedaron ciertas líneas blancas. No se alcanza a ver tanto en la imagen, pero yo las veo de cerca. Si sucede eso, no se preocupen. Yo generalmente cuando pasa eso, después corto de nuevo el collage. Ha pasado que tengo collages grandes y después los corto y quedan así mínimos. Así que las composiciones en el fondo uno las va creando según las dimensiones que uno va trabajando en el papel. Entonces, tenemos el fondo rasgado. Vamos a ir con los elementos. Vamos a utilizar el pegamento para pegar a esta persona.
acá. Entonces va a ser, vamos a estar ahí. Debería ir ahí. Perfecto. Perfecto, entonces mientras vemos cómo Álvaro avanza, ¿cierto? En esta ya última parte del taller, de la primera sesión de este taller de collage sustentable, recordarle a la gente, a la audiencia que nos está viendo, que pueda mandar sus primeros avances, ¿cierto? A nuestro WhatsApp que está apareciendo ahí en pantalla para que podamos ir generando, digamos, un avance junto al experto en el arte del collage y que Álvaro pueda ir dándoles algunos tips, algunos consejos, ¿cierto? Para que podamos ir construyendo, ¿cierto? Este trabajo en conjunto en estas sesiones que se vienen también más adelante, ¿ya? Comentarles también que esta es, como les mencionaba, la primera parte, que es la base, ¿cierto?, para nuestro proyecto de collage sustentable, para que la próxima sesión no voten, no desperdicien todo esto, sino que al contrario lo puedan ir enriqueciendo, como decía Álvaro hace un rato, ir agarrando otros elementos naturales para poder ir construyendo nuestro proyecto, nuestro trabajo artístico y visual de collage sustentable aquí en estas sesiones de taller que lo está levantando el área de extensión del Duoc UC. ¿No es así, Álvaro? Sí, es bacán porque la idea es cohesionar, partimos ideas con el reciclaje. El siguiente collage va a ser orgánico y lo más importante de esa sesión es trabajar con el texto. Entonces, el texto va a decir todo, va a ser un espacio reflexivo sobre el medio ambiente y nos va a dar como el disparador para crear las imágenes. Esa es como la segunda sesión. Y en la última vamos a trabajar sobre el océano y ese ejercicio tiene que ver con algo mucho más interno. Vamos a trabajar con el paisaje y cómo ese océano nos identifica cómo estamos por dentro. Es un trabajo más introspectivo que vamos a hacer y que es mucho más lindo como a nivel de contenido. Así que ese es el viaje que los invito a que tengamos durante estas 3 sesiones. Son súper cortitas, el collage da para mucho más, da para estar un rato conversando y después de ver las imágenes entender por qué seleccioné ciertas imágenes. Pero como estamos con poco tiempo, vamos a tratar de hacerlo rápido. Y acá tengo una composición lista que estoy desarrollando que me acabo de dar cuenta que, por ejemplo, acá tenía otra posibilidad en esta mínima imagen. Lo que podía hacer era quitarle los ojos. Yo generalmente cuando hago collage pequeñito les corto los ojos y ese mismo ojo que está acá lo utilizo acá y lo pongo como un tercer ojo. Entonces, qué importante es dar cuenta que la imagen por sí sola nos da posibilidades. Acá mismo podríamos poner, por ejemplo, otros recortes más pequeñitos y empiezan a completar el diálogo que quiero transmitir. Entonces, es importante, entendiendo qué estamos haciendo. Ya tenemos este personaje que no le corté los ojos. Vemos todo el elemento. Y este va a ir acá, al centro de la composición. Con esta lámpara. Y esta escalera. Y al costado vamos a poner esta. Esta va a ser nuestra composición. Acá estoy trabajando una idea muy simple. Son ciertos objetos que están focalizados al centro y eso me interesa que se vea. Yo, por ejemplo, ahora observando esta composición, creo que quizás el collage tiene que ser más chico, de hecho. Lo cortaría más. Pero ya tengo que... Este es el foco. Entonces quizás si lo cortas un poco me va a permitir que se entienda mejor la idea principal. O quizás cortar esto en cuadrado y hacer otro fondo. Eso es. Yo creo que es Perfecto. otra imagen detrás.
Perfecto, entonces ahí podemos ir viendo como Álvaro, y esa es la invitación también, poder ir armando, ¿cierto?, nuestro propio collage en base a lo que nos va produciendo nuestra misma creación, ¿no es así, Álvaro? Ir pudiendo Mm. avanzar, ir pudiendo tomar esta iniciativa, ¿cierto?, seguir nuestro instinto para poder crear y potenciar todo lo que es nuestra creatividad en base a esta naturaleza que nos nace, ¿cierto?, de poder crear esta obra, este trabajo artístico, visual, ¿cierto? Y de manualidad en la que hoy en día Álvaro nos está sugiriendo y recomendando ciertos tips para poder enfrentarnos el día de mañana, ¿cierto? A una gran colección, idealmente, ¿cierto? De distintas obras en casa, por así decirlo, ¿no, Álvaro? Sí, totalmente. Es bueno seleccionar las imágenes y cuidarlas. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, estos recortes los tenía yo previos, los tenía cortados hace un tiempo, y tengo todas estas cajitas chiquititas donde los voy guardando. Les recomiendo que se compren muchas cajas de plástico. De hecho, las cajas para ti, o sea, las revistas para ti las tengo en una caja de plástico antiguo porque se humedecen muy rápido. Entonces está bueno siempre tener estos potes plásticos que pueden encontrar de pronto en los chinos. Yo los compro ahí. Compro diferentes tamaños y los voy guardando para que la imagen no se humedezca. Y sirve también como para tener claro qué elementos tengo. Yo, por ejemplo, en una cajita tengo letras. No soy tan partidario tampoco de tener... Hay gente que hace eso, colajistas que hacen eso, que en el fondo tienen un montón de imágenes seleccionadas de antes, separadas. Por ejemplo, tienen, no sé, un plástico con puras mariposas o un plástico con ave. Yo personalmente no hago eso. No me gusta cómo seleccionar todas las imágenes. Prefiero, a medida que voy creando, y ir pensando en cómo la imagen va llegando a mí y qué significa y por qué la quiero utilizar. Siento que un poco mecanizar el proceso, a mi parecer, ojo, puede ser súper amigable igual tenerlos separados y más rápido a nivel de trabajo. También puede ser otro tipo de metodología. Yo no lo hago. Lo hago con ciertos elementos que sé que voy a ocupar y los voy guardando porque si no se humedecen. Pero no tengo separados los recortes por lo que son. Mariposa o no, nunca he hecho eso. Perfecto, entonces ya comenzamos entonces mira, Álvaro, te quiero comentar que ahí nos llegan otras imágenes. Ahí tenemos a una imagen que mandó Javiera Ujú. Carrillo, quien ha estado participando, ¿cierto?, de esto y que nos manda una parte de lo que es su avance de su trabajo en este taller, el cual sigue, ¿cierto?, durante las otras sesiones y que ya en esta última parte del taller hemos visto cómo tú nos has ido dando ciertos tips y consejos para poder crear de mejor manera, ¿cierto?, una obra, ¿cierto?, en casa. Em, Sí, por ejemplo, ahí la Javi, de ahí que mandó la foto, hay algo muy interesante porque las texturas que eligió son muy buenas. Eso es bacán del rasgado, y eso pensaba el otro día, como las texturas en el rasgado funcionan súper bien. Entonces, inmediatamente tiene un montón de diferentes colores que puede ir mezclándolo. No necesariamente pueden quedar como en alguna forma, también pueden ser tiras, y esas mismas tiras ir mezclándolas. Está perfecto, bueno que tenga perfecto. diferentes texturas la imagen. Así es. Comentarle entonces a la gente, Álvaro, que ya estamos llegando entonces al final de esta primera Ujú. sesión, que aquí ya estamos en la última patita, y comentarles entonces que en el chat está el link de inscripción para que puedan ingresar entonces a aquellos que no se han inscrito a la segunda sesión de este taller de collage para poder seguir avanzando y creando, ¿cierto?, nuestro proyecto de collage sustentable junto a ti y al área de extensión del Duoc la próxima semana. Ahí está toda la información de todos los materiales también que van a necesitar. Y Ujú. cualquier duda, cualquier pregunta también la puedan hacer, ¿cierto? A través de esta plataforma, ¿sí? Comentarles entonces que el WhatsApp va a quedar habilitado para que puedan seguir mandando sus imágenes y que
tú durante, digamos, las sesiones que vienen puedas ir comentando para ir viendo el avance. ¿Quieres comentar alguna última cosa de esta última parte del taller, Álvaro? Sí, sería genial que trabajen sus collages durante esta semana. Si lo que estaban haciendo no les parece bien, pueden, dos opciones, o no seguir ese collage, o rescatar ciertos elementos y reutilizarlo para otra composición. Yo he hecho eso muchas veces. Hay collages que de pronto eran gigantes y los cortaba y quedaban en un trocito pequeñito. Entonces esas opciones tienen. Sería genial que me pudieran enviar esas imágenes al WhatsApp en sus composiciones finales. Pueden poner su nombre y su correo para poder tener un contacto y poder conversar. También pueden seguirme en red, en Universo Lolita. También ahí estoy siempre atento respondiendo por si quieren algún feedback durante esta semana para seguir creando. Yo encantado en ayudarlos, de verdad que sí, lo que sea. Y la lista de materiales, se las puedo mandar también. O sea, la herramienta, si quieren saber los nombres. Sí, nosotros nos puedes hacer llegar entonces la lista de las herramientas para que la gente pueda entonces tener esa información, ¿cierto? Y Genial. nosotros se las podemos hacer llegar, ¿cierto? A través de los mails a aquellas personas que se inscriban, ¿cierto? Para poder seguir avanzando en este taller y en estas sesiones de collage sustentable donde la gente participó muy activamente. Entonces, ya con esto nos comenzamos a despedir. Muchas gracias entonces a toda la gente que fue parte de esta primera sesión, ¿cierto? Muchas gracias a ti, Álvaro, también por esta primera jornada, por esta primera patita, como se dice, de todo este gran aprendizaje que nos diste, de toda esta primera gran introducción, de todo este gran enriquecimiento, ¿cierto? De todo lo que es este universo de información y también arte que hoy en día hace tan bien en estos procesos en los que estamos tan desconectados, por así decirlo, y que a través de esta virtualidad, a través de estas sesiones podemos encontrar entonces una conexión, una cosa mucho más humana y que es justamente lo que buscamos a través del área de extensión del Duoc, poder acercarnos, poder generar un poco más de esta cercanía a través del arte y a través, ¿cierto?, de este profesionalismo que tú haces con esta actividad artística y también creativa y profesional. Ahí la gente ya se comienza a despedir, toda la gente que estuvo participando, las invito y los invito a que puedan inscribirse, ¿cierto? En el área de extensión, ahí estaba el link para esta segunda sesión que se viene la próxima semana totalmente recargada y con todo el aprendizaje que ya tuvimos esta semana. Ya nos comenzamos a despedir. Muchas gracias, Álvaro, muchas gracias a toda la gente que estuvo atenta y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Chao, nos vemos. Muchas gracias por todo. Cuídense.